Ejemplo 27,1. Fuerza magnética sobre un protón, un haz de electrones. Vean que la carga del protón es la misma que la del electrón, pero con positiva. Se mueve con rapidez de 3,0 por 10 a la 5 a través de un campo magnético uniforme, es decir, constante, de 2 teslas a lo largo del eje Z positivo. Entonces, pregunta. La velocidad de cada protón se encuentra en el plano XZ. Entonces, yo sé que entonces que perpendicular a la campo magnético y a la velocidad se encuentra el campo magnético. Entonces, hay dos formas de hacer esto. O podemos hacer por producto cruz. Recuerden que la fuerza magnética es carga por velocidad cruz campo magnético. Ahora, recuerden que en magnitud la fuerza magnética es carga por magnitud de la velocidad, por magnitud del campo magnético, por el ángulo, el seno del ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Entonces, hagámoslo primero a punta de magnitud. Yo sé que la magnitud sería la carga por la velocidad por el campo magnético. Por el ángulo, el seno del ángulo entre el campo magnético y la velocidad, que por dicha es 30. Entonces recuerden, es el ángulo entre campo magnético y velocidad. Entonces, ojo, la magnitud de la fuerza magnética es de 4,8 por 10 a la menos 14 newtons. Ahora, yo ocupo saber la dirección. ¿Cómo hago? Bueno, aplico regla de la mano derecha. V cruz B. Entonces, vamos a ver, santoxito, V cruz B. Vean que si yo pongo mis dedos así, entonces claramente la regla de la mano derecha me dice que en magnitud la fuerza magnética, pero en dirección va en dirección de la Y. Vamos a ponerle fuerza magnética vectorial sería 4,8 por 10 a la menos 14 en dirección J newtons. Recuerden que en el marco de referencia lo que es X, Y, Z solo lo definen de forma arbitraria. Eso ya depende de cada quien, a menos que el programa se lo indique. Ahora hagámoslo de otra forma. Hagámoslo a punta de vectores. ¿Me podría explicar de nuevo lo de la mano derecha? ¿Perdón? Que si podría explicar de nuevo lo de la mano derecha. Sí, claro. Mira que eso es como si fuera, el dedo gordo, y es como ser, y esto, y la velocidad, si se dan cuenta, si ustedes lo ponen así en este eje, vean hacia dónde apunta el dedo gordo.
apunta en la dirección hacia arriba. Y la dirección hacia arriba, decimos, el problema le llama Y. Por eso la dirección va en dirección J. Porque específicamente este eje vertical se llama Y. Ahora, hagámoslo a punta de vectores. Voy a escribir todo en términos de vectores. Entonces, vean. Vean que está totalmente dirigido en Z. Entonces, voy a decir, mira, B vector es la magnitud de B, 2 en dirección de Z. En Z le llamamos cada sombrero. Ahora vayamos con velocidad. Rayos, pero vean que la velocidad está entre el eje Z y el eje X. Está en el plano. Entonces, tenemos que sacar componentes. Pues digo, no problem, porque eso simplemente es física 1, otra vez, aplicar, sacar componentes. Es, ok, son texto. Supongamos que le doy vuelta y solo me quiero fijar en este plano. Ojo, yo solo me quiero fijar en este plano. En este plano. Vean que estoy en el plano Z, X. O sea, yo sé que la velocidad, viendo los ejes donde está, va a tener una componente en X en la dirección de Y más una componente en Y en la dirección de J. Fijarnos solamente en cuáles ejes quedó la velocidad. Vean que quedó en el eje Z y en el eje X. Por ende, yo puedo escribir el vector velocidad en términos de las componentes de los ejes. Ahora, vean el error garrafal. No sé por qué puse Y. Es K. Me disculpan. Es la malla ya escribir siempre Y, X y Y. X y Z. X y Y, perdón. Entonces, en realidad, ¿qué sería? VZ. Y acá. Ok. ¿Todos me siguieron con eso? ¿Todos lo vieron? Bro, si lo puedo repetir un toque más otra vez. Ok, vamos a ver. De nuevo. Chicos y chicas, ¿me pueden decir? Recuerden, acá hagamos un repaso de vectores. Entonces, recuerden, uno, que un vector, por ejemplo, un vector que esté en el plano Y y X, llamémosle vector A. Vean que el vector, todo vector, yo lo puedo escribir en términos de componentes unitarios. Yo sé que como este vector A quedó entre el eje Y y el eje X, entonces yo sé que iba a tener una componente de A de X en la dirección de Y más una componente en Y de la dirección de J. ¿Recuerdan? Vectores. Aplicamos vieja confiable, triángulo rectángulo, formamos dos catetos. El cateto paralelo al eje X se llamaba componente en X del vector. El cateto paralelo al eje Y se llama componente en Y del vector. Y podíamos escribirlo así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vean que el campo magnético, según este marco de referencia, para este marco de referencia, vean que el campo magnético está totalmente dirigido en Z. Vean que la velocidad quedó entre el eje Z y el eje X. Entonces, todo vector se puede escribir en términos de sus componentes unitarios. Por ejemplo, la velocidad como quedó en el eje Z y en el eje X va a tener una componente X en dirección Y
más una componente en Z en dirección K. Mucho mejor. Ahora sí todos me siguieron. Sí. ¿Qué es lo difícil acá? Que ahora tenemos algo en 3 dimensiones. Entonces, usualmente estábamos acostumbrados a ver el plano así. Pero ahora vean que tenemos 3 dimensiones, tenemos 8 planos. Bueno, sí, tenemos 8 planos. Esto es otra historia. Para efectos prácticos, vean que me interesa el plano XZ. No hay quiten, no hay ningún problema. Vean que yo este plano, si yo lo veo de forma diferente, si yo lo doy como vuelta, vean que todo par de ejes forman 90 grados. Es decir, todo eje siempre forma 90 grados con otro eje. Entonces yo me preocupo y digo, mira, supongamos que este es, no sé, supongamos que esto es X y esto es Z. O sea, es decir, este eje que estoy dibujando acá es estos mismos ejes, pero volteados. Y ahora, vean que si yo me fijo en el dibujo en 3 dimensiones, vean que la velocidad forma un ángulo de 30 con respecto al eje Z. Entonces, no importa cómo yo dibuje la velocidad y los ejes, que lo único que tengo que respetar es que entre la velocidad y el eje Z hay 30 grados. Pero qué raro, ahora esto se llama X y esto es Z y yo estoy acostumbrado a X. Mismos conceptos, diferente forma de bautizar las cosas. Como dicen popularmente, aunque, bueno, entonces, vean, tengo una velocidad en el eje X y en el eje Z, entre el eje X y el eje Z. Aplico mis conceptos de vectores, digo, bueno, no hay quite. Yo puedo aplicar trigonometría básica. Paralelo al eje Z, va a estar la componente en Z. Y paralelo al eje X, va a estar la componente X. Entonces aplico lo usual. Seno y coseno. Seno de 30 es opuesto Vx entre la hipotenusa. La hipotenusa del vector es la magnitud del vector, o sea, todo V. Entonces, V por seno de 30 es igual a Vx. Aplico ahora coseno de 30. Coseno de 30 es adyacente, el ángulo, el cateto adyacente a 30 grados se llama VZ entre la hipotenusa V. O sea, V por coseno de 30 es VZ. Entonces, bueno, ya tengo todo. Porque ahora sí, saquemos la fuerza magnética. Fuerza magnética vectorial. Es la carga por velocidad, cruz, campo magnético. Entonces, eso lo podemos hacer manualmente o lo podemos hacer a punta de discriminante. Entonces lo voy a hacer manual y por discriminante. Entonces aquí lo voy a hacer manual. Manual. Fuerza magnética sería Q, abro paréntesis, vector velocidad. Mira, pero yo sé que el vector velocidad tiene componente en X
en I más componente en Y en J. Cruz campo magnético, que es 2 en dirección K. Y otra vez me confundí porque estoy poniendo J en lugar de K. Entonces, vean que solo estoy aplicando definición. Entonces, procedemos. Digo, bueno, pude hacer la multiplicación. Este por este, Vx en dirección Y, cruz 2, dirección K sombrero, más este por este, Vz en dirección K sombrero, cruz 2K sombrero. Ahora, entonces, procedemos a sustituir y aplicar el producto cruz al grupo componentes con componentes. Al final recuerden que los que se multiplican en cruz son los vectores unitarios. Entonces, y cruz K, ojo, vean que el truco memotécnico era girar en contra. Girar en contra te da positivo, girar a favor te da negativo. Entonces, vean que aquí yo giro en contra. Entonces, y cruz K me da J negativo. ¿Y cuánto es K cruz K? Recuerden que el producto cruz de dos unitarios iguales es 0. Entonces yo sé que todo esto se hace 0. Entonces, en forma vectorial, vean que la fuerza magnética es menos, menos de la J sombrero, Q, por la componente en X por 2. Pero la componente en X, ¿cuánto es? La componente en X es V seno de 30. O sea, menos V seno de 30 por 2 en dirección J. Entonces, si yo meto los valores en la calculadora, obtendría esto mismo. 4,8 por 10 a la menos 14. En magnitud, pero en dirección menos J. Entonces, este fue sacar la fuerza magnética a punta de producto cruz manual. Entonces, vean qué curioso. Yo encontré que en magnitud está bien, que es 4,8 por 10 a la menos 14 usando fórmula. Pero en dirección, vea que yo usé mal la regla de la mano derecha. Porque entonces debería dar hacia abajo la fuerza magnética. Ahora, método 1. Aplico fórmula, regla de la mano derecha y me fijo en qué dirección voy. Método 2. Hacerlo manual. Método 3. Determinante.
¿A qué me refiero con determinante? Bueno, recuerden, fuerza magnética es carga, velocidad, cruz, campo magnético. O sea, saco factor común el Q, abro el determinante. Estas dos rayitas se llama determinante. Para efectos prácticos, lo único que me interesa es, recuerden, primer fila, I, J y K, los vectores unitarios. Segunda fila, las componentes del vector. Pero yo sé que el vector solo tiene componente en I, en J no hay componente y en K sí hay componente. Y luego, componente E, campo magnético. Pero vean que el campo magnético solo tiene dirección en K. O sea, aquí 0, 0 y aquí puedo poner un 2. Ok. Chicos y chicas, ¿todos entendieron cómo rellené ese determinante?